Bienvenida a Eres Amada. Me da una alegría cada vez que puedo presentar el programa y saber que nos estás respaldando, que estás ahí. Te doy la bienvenida a Eres Amada una vez más. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos, gracias por abrirnos las puertas de tu casa, por dejarnos entrar y de tomarte el tiempo y escuchar la palabra de Dios, que es lo más importante, que podamos compartir la palabra de Dios. Y yo te invito a que nos busques en Instagram, que nos busques en YouTube, que nos busques en Facebook y que compartas este video, que lo compartas con alguien que cree que lo pueda estar necesitando. Le damos las gracias a Christian Image porque si no fuera por Christian Image no estaríamos hoy aquí. Entonces bendecimos Christian Image y damos gracias al Señor por todas las cosas lindas que Él nos está regalando. Espero que hayas tenido un fin de semana bien bonito, que hayas tenido una semana productiva y bueno, hoy nos encontramos sábado una vez más y nos encontramos para seguir haciendo lo que siempre hacemos, escudriñar la palabra de Dios y tratar de aprender un poquito más de Dios, acerca de qué Dios tiene para nosotros. Y la palabra que vamos a leer hoy está en San Juan 11. Pusimos directamente San Juan 11 porque vamos a leer todo el capítulo, tal vez no todo de seguido porque es muy largo, pero me encantaría que en tu casa lo puedas leer todo el capítulo 11. Si tenés una Biblia, y ahora es muy fácil, tenemos la Biblia en el celular, puedes bajar el app de la Biblia en tu propio celular y puedes leer San Juan 11. Y el mensaje que Dios nos trajo para hoy se llama Sigue creyendo. Y vamos a leer San Juan 11. Yo voy a empezar a leer desde el versículo 3. Y dice así la palabra de Dios. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolos Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Vamos a leer ahora hasta ahí. Yo leí el versículo 3 y 4 y vamos a ir compartiéndola y viendo qué fue lo que entendimos con esa palabra. Y espero que sea de bendición para tu vida, así como fue para la mía. La palabra de Dios dice que el Señor amaba, dice que Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, que eran sus amigos. Pero dice que cuando las hermanas mandaron a llamar al maestro, él dijo, no dijo nada, solo se quedó 2 días más y después exclamó que esa enfermedad que su amigo tenía no era para muerte, sino que era para que el Señor, para que su Padre sea glorificado. Y yo me puedo, siempre me encanta como meterme en la historia. Y, y la hermana Marta María era como una necesidad, como un llamado de atención. Al que amas está enfermo. Como decir, maestro, ven pronto, ven rápido. Pero sabemos que Jesús conocía los planes de su Padre, que todo le era revelado y que él sabía que tenía un propósito grande. Y el propósito era que el poder de Dios sea glorificado. Y voy a saltar al versículo 17 que dice, cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. O sea, cuando el maestro regresó a donde vivía Lázaro, ya Lázaro llevaba 4 días en la tumba, ya llevaba muerto por 4 días. Y dice que entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarlo, pero María se quedó en la casa. Dice la palabra de Dios que Marta salió al encuentro de Jesús y le dijo, Maestro, si hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. Y, y fue como un reclamo, como decirle,
queriéndole decir, ¿por qué no viniste pronto? ¿Por qué no viniste cuando te llamamos? Fue como un reclamo con el dolor que ella sentía en su corazón. Su hermano ya llevaba 4 días muerto. Y ella le dice, maestro, si hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. Pero dice que el Señor le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él le estaba diciendo, Marta, cree. Marta, cree. Estaba notando en Marta, en ese reclamo de Marta, que Marta estaba cabizbaja. Marta estaba con dolor, Marta estaba triste, pero el Señor entendía, aquel que escudriña en nuestros corazones entendía cómo Marta se sentía. Pero leímos que María se quedó en la casa. La única que corrió al encuentro del Maestro, de Jesús, fue Marta. Y yo me preguntaba, ¿qué pasó con María? Porque María amaba a Dios. Hay un versículo en San Lucas 10, 38 y 42. Yo te pido que si tenés, que anotes esos versículos y que después lo puedas escudriñar. En San Lucas 10, 38 y 42. La Biblia dice que cuando Jesús visitaba la casa de Marta y de María, dice que María se tiraba a los pies del maestro. María se tiraba como una niña a sus pies a escuchar las enseñanzas del maestro. Y dice que Marta era la que cocinaba, la que preparaba la cena, la que preparaba la mesa. Entonces dice que en esa historia, dice que Marta le dice, maestro, ¿no tienes cuidado de mí? Mira, mi hermana se tira y no, como diciendo, no está haciendo nada. Dile que me ayude, pero el Señor le dijo, Marta, Marta, trabajada y afanada. Le dijo, tu hermana ha elegido la mejor parte. María amaba al maestro y ella eligió no dejar pasar esa oportunidad, no cargarse por nada. Ella decía, Marta, haz tú lo que tengas que hacer, pero yo estoy aquí para escuchar y me voy a tirar a sus pies. El maestro está aquí y yo me voy a tirar a sus pies. Y no hacía nada. Y ahí vemos el amor que María tenía hacia nuestro Señor. Ella amaba escuchar las historias, amaba estar cerca de Él. Dice que procuraba con mucho, no, con mucho anhelo prestar atención y estar ahí a sus pies. Y aunque Marta renegaba, aunque Marta se quejaba, pero el maestro dice, lo que ella eligió no se le será quitado. Y María reflejaba en sus ojos esa admiración y ese amor hacia su maestro, hacia Jesús. Y también la Biblia nos dice que María era la mujer que ungió al maestro, que lo ungió con aceite unos días antes de que él sea crucificado para las Pascuas. Era una mujer que al romper el frasco de alabastro y ungirlo, eh, representaba la admiración que ella tuvo por el maestro. Pero la palabra de Dios dice que María se quedó en la casa. Y vamos a leer el versículo 3, dice, entonces esto es la historia de cuando María rompió el frasco de perfume a los pies de Jesús y lo limpió con sus cabellos. Eso está en San Juan 12:3. San Juan 12:3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los ungió con su cabello. Dice que eso fue la admiración que ella tenía. Ella estaba reconociendo que él era el Hijo de Dios, que ella reconocía el poder que ese hombre tenía, el poder de Jesús, el enviado
de Dios. Pero lo que llamaba mi atención, a pesar de este amor, se tiraba a sus pies a escuchar su palabra y no le importaba nada. Lo ungió con perfume. ¿Y cómo puede ser que dice que María se quedó en la casa? Ella sabía que el maestro estaba ahí y lo pude interpretar en mi corazón como que María estaba desilusionada, estaba enojada. Pude entender en la palabra y lo volví a leer otra vez y otra vez que había en su corazón un dolor. Había como ese dolor diciendo, pudiste haber hecho algo. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres aquel que hace milagros. ¿Por qué no? Era como, ¿por qué no viniste? Y entendí en la palabra como que ella se quedó, como que no quería tal vez verlo al maestro, como que se había un enojo en ella. Y esto llamó mucho mi atención, porque cuántas veces nosotros nos sentimos así, cuántas veces nosotros sentimos que Dios nos defraudó. Sentimos que nuestras oraciones no son cumplidas, sentimos que no podemos esperar, no entendemos el tiempo de Dios, porque la palabra de Dios que leímos dice, aún así se quedó 2 días más. No podemos entender, nosotros queremos todo ya. Decimos, Señor, llevo tanto tiempo orando. Y muchas veces creemos que Dios no nos escucha. Y desistimos de nuestras oraciones. Nos desilusionamos. Nosotros también nos desilusionamos de Dios. Pero si seguimos leyendo el versículo 28, dice que, el versículo 32, dice que María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verlo, se postró a sus pies. Dice que anterior el Señor la mandó a llamar. Y dice que su hermana Marta le dijo, María, el maestro está aquí y te llama. Y dice que María cuando llegó a donde estaba, cuando salió a verlo, dice que se postró a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. En el versículo 34 y dijo, ¿dónde lo pusisteis? Preguntó, el maestro le preguntó, ¿dónde lo pusiste? Y en esa pregunta yo pude interpretar que el Señor le estaba preguntando, él sabía que Lázaro había muerto, él lo sabía, pero él no se estremeció por su amigo, se estremeció por el llanto y el dolor que había en el corazón de María, aquella que lo amaba, aquella que le daba la prioridad, aquella mujer que dejaba todo para tirarse a los pies del maestro. Eso fue lo que lo estremeció, ver su dolor, ver su llanto. En ciertas palabras, cuando el Señor le preguntó, ¿dónde lo pusiste? ¿Dónde pusieron a Lázaro? ¿Dónde está Lázaro? Él sabía muy bien dónde estaba Lázaro. Él lo sabía todo. Pero él estaba diciendo a esta mujer, María, ¿dónde enterraste tus sueños? María, ¿dónde pusiste tu fe? ¿A dónde desviaste tus ojos? En ciertas palabras yo entendí que él estaba diciendo eso. ¿Dónde pusiste la fe que tenías en el Hijo de Dios? Él cuando preguntó por dónde pusieron a Lázaro, él estaba preguntándole eso. ¿Dónde pusiste tu esperanza? ¿Dónde pusiste tu fe, tus sueños, tus anhelos? Jesús le estaba diciendo, Marta, ¿dónde lo pusieron? María, ¿dónde está? Y en ciertas maneras le estaba diciendo, llévame ahí, llévame hacia tu problema, llévame hacia tu imposible, llévame ahí donde dejaste de creer en mí, llévame a ese lugar al cual me dejaste afuera.
porque dejaste de creer, porque entró la duda en ti. Y, y eso es lo que llamó tanto mi atención, como que el Señor le estaba diciendo, sigue creyendo, ¿acaso hay algo imposible para mí? Ni aun la muerte podrá rebelarse en contra del Hijo de Dios. Dios le estaba diciendo, yo soy el Dios de los imposibles. Y si seguimos leyendo en el versículo 35, dice que es el versículo más corto de la Biblia. Dice, tan solo así, el versículo 35, Jesús lloró. Prestando toda mi atención en la lectura, pude entender por qué el maestro estaba llorando. Leyendo el versículo 37, dice, y algunos de ellos dijeron, ¿no podría este que abrió los ojos a los ciegos haber hecho también lo mismo con Lázaro? ¿Haber hecho que Lázaro no muriera? Había una incredulidad tremenda. Cuando el maestro llegó, había una incredulidad. Él podía sentir ese espíritu de incredulidad. ¿Y cuántas veces nosotros, y yo me incluyo, dejamos entrar esa incredulidad en nuestras vidas? Porque las cosas no caminan como nosotros queremos, dudamos. No solo dudamos de nosotros, dudamos de Dios, dudamos de sus promesas, dudamos de su palabra. Pero el maestro estaba ahí. Él vino a cumplir el plan de Dios, que no era al tiempo ni a la voluntad de María y de Marta, sino que era en el tiempo, en la hora y en el minuto indicado que Dios lo había marcado. Jesús tenía que obedecer al Padre. Y ese espíritu de incredulidad hizo llorar al maestro. El maestro miró a María y así muchas veces el Señor nos mira a nosotros. Nos mira y dice, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudas de mí? Muchas veces el Señor nos mira y provocamos ese estreñimiento en su corazón. De decir, yo te saqué de algo peor. Te di una vida nueva, te he limpiado. Te he enseñado que tú eres mía. Te he enseñado que yo estaré contigo todos los días de tu vida. No dudes. Y yo pude entender que él lloró por esta incredulidad que había en la gente que estaba rodeando a María. La duda había entrado. La duda en su corazón acerca de aquel maestro de lo imposible, de aquel Hijo de Dios poderoso, es como que se sintió desilusionada de él. Y nosotros muchas veces nos sentimos desilusionados de Dios. No por culpa de Dios, sino porque nosotros no sabemos esperar los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios no los conocemos y eso nos desespera, eso nos enoja. Y si examinamos, esto hizo llorar al maestro. El maestro no lloró de tristeza por Lázaro, porque él ya conocía el plan de Dios. Él ya sabía que estaba allí para despertar a Lázaro. Él conocía que Dios tenía un plan grande. Y la duda que había en María, en Marta y en esos judíos que estaban allí supuestamente para consolarla, que era tan grande ese espíritu de duda que se movía, y cuando nosotros pasamos por pruebas nos desesperamos, dudamos de Dios, los pensamientos nos bombardean y la primera pregunta que se nos va, ¿por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué nuestra familia? ¿Por qué mis hijos? ¿Por qué mi esposo? Y son tantos por qué. Pero Dios quiere que hoy abramos nuestros ojos, que dejemos la duda, que renunciemos a esa duda y que mantengamos nuestra mirada fija en Él, que nos olvidemos de que
estamos enfrentando algo muerto. La muerte de Lázaro interpreta a cosas que se mueren en nuestras vidas. Sueños que se mueren, matrimonios que mueren, hijos que se pierden, oraciones que mueren delante de Dios. Cuando llegamos a los pies de Dios tenemos sueños, tenemos ganas de compartirle al Señor, pero con el tiempo, con las pruebas, con los problemas que vamos enfrentando, dejamos que se mueran. Comenzamos a dudar de la palabra de Dios porque no recibimos lo que queremos cuando lo queremos. No sabemos esperar en tiempo de Dios. Pero este plan que Dios tenía era perfecto. Dios tiene un plan para tu vida y es perfecto, así como lo tiene para la mía. Dice que el corazón de María se había endurecido. Pero una vez más aprendemos en la lectura que Dios no nos juzga. Que a pesar que dudamos de Él, a pesar que dejamos que escuchamos a los que no tenemos que escuchar, a pesar que muchas veces desviamos la mirada, Él sigue estando allí. Y si seguimos leyendo en el versículo 38, dice así: Jesús profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Aún así, el maestro estando ahí, podemos ver en Marta. Marta le está diciendo: Señor, huele, hiede, como en ciertas palabras lo que le está diciendo: llegaste tarde, ¿no te das cuenta que está muerto? ¿Cuántas veces nosotros creemos que Dios llega tarde a nuestras vidas? ¿Cuántas veces nosotros creemos que nuestro matrimonio está totalmente destruido y es tarde para un milagro de Dios? ¿Cuántas veces creemos que algo que anhelábamos ya es muy tarde? Pero ¿quién somos nosotros para decirle al Señor que llegó tarde? ¿Quién somos nosotros para decirle al Maestro: hiede nuestro problema? Si nos estamos encontrando frente al Señor de señores, aquel que nos dice en su palabra y nos pregunta: ¿habrá algo imposible para mí? ¿Cuántas veces nosotros creemos que estamos cansados y creemos que el Maestro también está cansado? Y no es así. El Señor quiere que aprendamos a esperar los tiempos de Él. Él quiere que mantengamos nuestra fe en Él, porque fe mueve las manos de Dios. Y dice que donde hay fe se manifiesta el poder de Dios. Donde hay fe se manifiesta la gloria de Dios. Dios le estaba diciendo: Marta, ¿no te he dicho que si crees? Él sabía, él presentía, el que conoce los corazones y los pensamientos, sabía que había duda en Marta. Y él le dijo: cree, sigue creyendo. Y esta orden que el maestro dio: quiten la piedra, llamó mucho mi atención. Y si bien escuchamos mucho esta predicación y la hemos escuchado interpretadas de muchas maneras, pero había una piedra que quitar. Y entendí que el Señor dejó lo posible para el hombre y lo imposible para Dios. Era del hombre poder quitar esa piedra. Él, siendo Dios, pudo haberla disuelto, esa piedra, pudo haberla desarmado. Muchas veces rogamos a Dios que haga un milagro en nuestras vidas, pero lo interpreté que nosotros no queremos hacer sacrificios. Nosotros no queremos pagar el precio. Nosotros no queremos orar, no queremos santificarnos, no queremos dejar cosas
de nuestras vidas que nos hacen daño, cosas que no les agradan a Dios. Esas cosas son esas piedras que impiden que nosotros veamos ese milagro de Dios. Y el maestro dijo, quiten esa piedra. Hoy Dios le está diciendo a Gabriela, a María, a Marta, quiten la piedra de la incredulidad. No vas a poder ver la mano de Dios si no crees. La semana pasada estaba hablando con una jovencita que se siente muy herida por su matrimonio y una de las preguntas, si Dios quiere lo hará. ¿Puedes sentir tanta resignación, tanta falta de fe? Dios quiere resucitar a tu muerto, pero es necesario que quites la piedra de la incredulidad de tu vida. Es necesario que quites todas esas piedras que te apartan del milagro de Dios. Y dice que Él nos dice para que enseñe, o sea, la palabra, todo lo que dice la palabra es para enseñarnos. Había una piedra que mover y el Señor quería que Marta viera, que Marta y que María, y no solo ellos, sino todos esos judíos que estaban ahí alrededor incrédulos, vieran lo que Dios iba a hacer. Dice que aunque muchas Martas se levanten y te digan, ya no ores porque está muerto. Aunque muchas Martas se levanten y te digan, ¿no te das cuenta que hiede? Aunque muchas Martas se levanten con ese espíritu de incredulidad y te digan, olvídate, tu caso está perdido. Dios te dice, sigue creyendo, sigue creyendo. Aunque te digan que tu tiempo ya se pasó, que no hay oportunidades para vos, sigue creyendo en aquel que te llamó. Sigue creyendo en aquel que dio su vida por ti. Y quita esa piedra. Quita esa piedra que hace, que impide que Dios largue la palabra. Dice que Jesús clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Una vez que quitaron esa piedra, todo aquello que creíste es muerto, a la voz de Dios tiene que temblar. Dice que los cimientos se estremecen a la voz de Dios, a la voz de la creación. Dios es poderoso, pero hay un paso que tenemos que dar, quitar esa piedra y creer que no es tarde para tu milagro. Creer que si te agarras fuerte de Dios, vas a ver ese milagro, vas a ver a ese Lázaro resucitar, vas a ver la mano de Dios. Y ahora hay otro punto que yo veía, que dice que Lázaro se encontraba en una cueva, en oscuridad, se encontraba atado y con una piedra. Había 3 imposiciones que habían delante de él. Pero a la voz de Dios todo eso desapareció. A la voz de Dios tu milagro está en la puerta. Yo te aliento a que creas en aquel que te llamó. Que creas que ese milagro que tanto estás esperando está en camino. Dios te dice, no te rindas ahora. Reprende toda incredulidad y cree. Aunque te llamen loco, aunque Marta se levanten, aunque la gente que te rodea te diga, no, es tarde. Cree en aquel que te llamó, cree en aquel que todavía hace milagros. Dice que el Señor estaba y le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Hoy nos dice, deja la duda de lado. Yo conozco tu corazón, yo conozco cómo te sientes.
hoy yo vine aquí a hacer un milagro. No a tu tiempo, no cuando tú lo querías. El milagro va a suceder cuando Dios quiera. Pero sigue orando. Quita todas esas piedras que apartan tu vida de ver ese milagro de Dios, esa resurrección. Sigue buscando, sigue ayunando, sigue pidiéndole a Dios que te enseñe el camino a seguir, que te enseñe el tiempo que debes esperar. Pero sobre todas las cosas, pídele al Señor que te mantengas firme en tu fe, que te mantengas firme en lo que estás pidiendo y creyendo. Mantente firme en sus manos. Coloca tu vida en sus manos y dile, Señor, estoy aquí. Estoy aquí para entregarte mi vida. Yo quiero ver tu milagro. Hoy ayúdame a quitar esa piedra. Ayúdame a quitar esa incredulidad. Hay un milagro que necesito. Tal vez es un ser querido que necesita sanidad. Tal vez sea tu posición económica. Yo no sé cuál es tu problema. Pero aquel que te escogió y que me escogió te conoce bien. Conoce tu corazón, conoce tu necesidad, conoce cada una de tus lágrimas. Y te dice, no estás sola. Es aquel que te dice, tú eres amada. Eres amada. Eres amada por el Maestro. Yo te voy a invitar a que cierres tus ojos allí donde estás y yo te bendigo, bendigo tu vida. Y ruego al Señor, bendito Dios, entra a los hogares, Señor. Tú que conoces cada necesidad, Señor, ayúdanos a mover esa piedra. Señor, yo declaro que por fe hoy hay mujeres, hombres que están moviendo esa piedra, Señor, para que tú hagas ese milagro. Padre, creo en ti, creo en tu poder. Declaro, Señor, que hoy tú tocas cada corazón dispuesto, que hoy tú das una nueva oportunidad. Bendigo cada hogar donde entró tu palabra, Señor. Bendigo a cada mujer, a cada hombre que nos escucha y declaro, Señor, que en tu poder hoy resucitan esos muertos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. No te olvides que eres amada. No te olvides que tenemos una cita el sábado que viene. Te invito a que compartas la palabra con alguien que tal vez creas que lo esté necesitando. Te bendigo en nombre de Jesús y nos vemos el sábado que viene si Dios lo permite. Búscanos en las redes, compartinos. Y ya sabes, podés llamarme, podés mandarme textos, podés buscarnos por WhatsApp. Vamos a estar respondiendo tus peticiones, vamos a estar orando por tu vida. Dios te bendiga. Te bendigo.